podamos, Señor, digerir y discernir para que usted, Señor Jesucristo, sea el que habla a su pueblo. Nosotros no tenemos nada, Señor Jesucristo, que podamos dar que no sea suyo. Solo le pedimos, Señor Jesucristo, que usted tome este lugar, Señor, y que este púlpito, Señor Jesucristo, tenga una enseñanza para cada uno de nosotros, que cada día crezcamos más como cristianos, como hijos, y también como su pueblo, como su carne, como su templo, para poder, Señor Jesucristo, poder hablar de su palabra. Gracias, Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Tomen su asiento, hermano. Bien, pues normalito, pero hoy vamos a hablar de que hay en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Nosotros hemos leído, hemos visto en la Biblia que los dones son impartidos por el mismo Espíritu. Hay dones de lengua, dones de sanidad, dones de milagro, dones de discernimiento, pero todos son por el mismo Espíritu. Hoy vamos a aprender la forma de que esos dones podamos ministrarlos. Y más que nada, los dones son para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios. Todos los dones que Dios da, hermanos, son para la edificación de la iglesia. Si alguien tiene un don, hermanos, no es de él, es de la gracia de Dios. Y tienen que ponerlo a trabajar para la obra de Dios. Porque los dones, recordemos que a alguien le dieron talentos y al que los trabajó, le dijo el Señor: siéntate en mi gozo. ¿Quién no trabajó los dones y los escondió? Los dones escondidos, hermanos, no te van a salvar. Los dones escondidos no van a ayudar a que la iglesia se edifique. ¿De qué sirve que Dios comparta a cada uno de nosotros diferentes dones si no nos unimos para trabajarlos? Los dones que Dios nos da, hermanos, es para la iglesia. Y hoy, en estos tiempos, la iglesia se está dividiendo. Cada quien hace con su don lo que le da su gana. ¿Por qué? Porque piensan que los dones son propios. O a lo mejor no saben trabajarlos. Cuando no los sabemos trabajar, hermanos, hay una división hasta la familia. ¿Por qué? Porque cada quien complace a Dios como quiere. Yo me siento bien leyendo, yo me siento bien danzando, yo me siento bien alabando, pero se les olvida una cosa: estamos en guerra, estamos en lucha. Y tenemos que poner, hermanos, nuestros corazones dispuestos para que Dios trabaje. Pero ¿cómo si no hay fe? Si todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Las batallas, hermanos, ahorita tenemos un hermano muy enfermo, pero porque no supo valorar a Dios. Porque cuando él estaba muy enfermo, hermanos, el Señor bajó y dijo: yo le voy a sanar. Y en ese momento se le fueron los dolores, se le fue todo. Pero le dieron la honra a los doctores. Cuando nosotros vimos que era un montón de muertes, que era un montón de ejército, que tenía gusanos en la cabeza, que estaba la lucha muy difícil, pero no para Cristo. Pero menospreciaron las cosas de Dios. En vez de venir a darle honra a Dios, se fueron a dar al doctor. Aquí cerquitas. ¿Qué les costaba? Les voy a hacer un pedacito. El doctor no les hizo nada, ni les dio medicina ni nada. Pero ahora las cosas se pusieron peor. ¿Por qué? Porque anoche tuvimos una batalla en donde no todos estamos en lo mismo. Y esa batalla y esa lucha es contra las muertes, es contra los demonios. Y si ese hombre o individuo no tiene una cobertura de los siervos de Dios, por eso es bueno que cada uno de nosotros echemos a andar los dones. Porque si nos atenemos a un grupo y si ese grupo falla, te quedas descubierto de Dios. Hubo una persona
que siempre estaba poniendo y depositando su fe en un grupo, que ese grupo era un grupo que lo usaba el Señor, que era maravilloso, pero todos son pecadores. Todos tienen, cuando ese grupo falló, ese hombre tuvo tanto tiempo de él agarrarse de la mano de Dios, tuvo tanto tiempo de leer la Biblia, de meterse con Dios, pero él se tenía porque el grupo estaba orando por él. Cuando ese grupo cayó, ese hombre murió. Por es muy simple, nosotros tenemos que interceder. Nosotros somos los que somos indicados para poder detener las cosas que el doctor no puede detener, las maldiciones, los consejos malignos, las enfermedades puestas por vudú, las enfermedades que son microbios, que solamente mi Padre Jesucristo nos puede sanar. Pero si nosotros como iglesia, hermanos, nos olvidamos del poder que Dios nos otorgó, o lo hacemos propio. Este es mío y yo sabré si otro, como digo, yo sabré si. Y sí, una iglesia desunida, una congregación desunida, es una iglesia débil. Cualquier chango los va a zarandear. Pero si la cabeza es Jesucristo y nos puso a nosotros como sacerdotes, como predicadores, y nosotros estamos dormidos, ¿cómo va a estar en la congregación? Pero nos llega el sueño y en vez de orar, en vez de reprender, cuando el enemigo está haciendo los planes cómo destruir la iglesia, nosotros decimos, ya leí y me siento sin fuerzas. No son tus fuerzas, pelea con las fuerzas de Dios, pelea con las armas de Dios. Los ángeles de mi Padre Jesucristo son los que deben de ayudar a la congregación. La congregación, hermanos, necesita que nosotros tengamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, hermanos, por eso el Señor me dio estos dones antes de que sucedieran las cosas. Dice, los dones de Dios encarnados por fe. No se deben los dones, hermanos, no se encarnan, si no es por fe. Ahora, ¿qué es la fe? Si nosotros decimos, es que yo tengo fe, creo en Dios, es muy buena esa fe, pero no lo suficiente. Porque la fe no es creer en Dios. La fe, hermanos, es obedecer a Dios. La fe, hermanos, no es creo en Dios. Toda la gente que anda en el mundo dice que tiene fe, porque Dios los hizo con fe. Al mismo Satanás lo hizo con fe. El mismo Satanás y los demonios tienen fe y se mueven por fe. Los satanistas se mueven por fe. Todos los brujos se mueven por fe. Pero nosotros, la iglesia de Dios, hermanos, nuestra fe se llama Jesucristo. Amén. Si nosotros sabemos, hermanos, qué es creer en Dios o qué es creerle a Dios, porque muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Cuando tú le crees a Dios, Dios forma parte de ti. Su Espíritu Santo está en ti. Él empieza a obrar en ti. Porque no es lo mismo que yo reprenda con mi fe a que Dios esté en mí y Él reprenda. Y cuando Él está en mí y Él reprende, las cosas pasan. Pero cuando yo pienso que Dios está en mí, pero no está en mí, son mis emociones, reprendo y no pasa nada. Es más importante que entendamos que lo único que nosotros que tenemos que tener fe de que ese Dios nos hizo para morada, para habitación. Que ese Dios, hermanos, si no se encarna, porque Él nos mostró cómo vino a la tierra, hermanos, siendo Dios, el creador de todo lo que existe y todo lo que se ve y lo que no se ve, vino en carne para mostrarnos a nosotros cómo podemos vencer el mundo, cómo podemos vencer el pecado, cómo podemos vencer el diablo. Con esa fe tan grande con la cual se hizo todo el universo y todo lo que hay, Él, el autor de la fe, vino y se encarnó. Y ahora les digo, esa fe está encarnada. Esa fe se debe encarnar en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Si tú crees que eres hijo de Dios, entonces tú debes de saber que los frutos de Dios están en ti, que el poder de Dios está en ti, que si tú hablas y Dios está en ti, hay poder y hay peligro también. Porque también nosotros podemos, hermanos, lanzar juicio
cuando Dios está en nosotros y nosotros nos debemos detener. Pero Dios es justo. Dios sabe, hermanos, no es porque sean tus hijos o de tu familia. Dios es Dios. Y Dios es Dios de todos. No hay otro por encima de Él. Si alguien está haciendo las cosas mal, Dios lo va a decir. Si no, no es Dios el que está en ti. Dios no se va a esconder de nadie. Él va a hablar a los príncipes, a los gobernantes. Él le va a hablar a los más grandes de la tierra, a los más grandes del infierno. Él, si está en ti, no va a tener temor de ejecutar su palabra. Porque ese Dios está encarnado. Ese Dios, hermanos, no es un Dios de mentiras, no es un Dios de idolatría, no es un Dios de falsedad. Nuestro Dios está en la verdad. Y la verdad es que nosotros somos los que tenemos que tener al Espíritu de Dios en nosotros, para que nosotros podamos hablar y ejecutar la palabra que hace libre, la palabra que da sanidad, la palabra que da vida, la palabra que da amor, la palabra que trae paz. La palabra de Dios, hermanos, tiene que obrar en los hijos de Dios. No hay otro cuerpo, no hay otra cabeza. Nosotros somos el templo de Dios y su cabeza habla en nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que no podemos descuidarnos, no podemos dormirnos, no podemos decir que lo que hacemos aquí, y venimos aquí, es para el Chuy, es para Julián, es para mí, es para Jesucristo. Él hizo, hermanos, toda la creación en 6 días, y el séptimo día lo hizo de reposo. Dijo, y entrarán a mi reposo. Y les voy a decir, estar aquí es entrar en el reposo de Dios. El día que Dios hizo para Él es el día que tú le entregas a mi Padre Jesucristo la alabanza, el tiempo, el amor, la dedicación, porque lo haces con gozo, con amor, porque es algo que te nace. ¿Por qué? Porque estás enamorado de la justicia, estás enamorado de lo que vives, de lo que hay, porque Él nos da la vida, Él nos da todo lo que tenemos y poseemos, y tenemos que ser agradecidos de que Él nos haya dado todo a cambio de nada. Gloria a Dios. Vamos a leer una cita para entrar, hermanos. Romanos 12, 6. Amén. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, a todos Dios nos dio dones, a todos. Nadie puede decir, yo no tengo ningún don. No, hermanos. El Señor nos repartió dones para la tierra y dones espirituales. Hablando de dones espirituales, hermanos, tú puedes leer, tú puedes orar, tú puedes reprender, tú puedes ayunar, tú puedes entregarle a Dios para que Dios te abra el entendimiento y te pueda decir cuál es el don que tú tienes, cuáles son los dones que tú tienes. Y si el Espíritu Santo está en ti, Él puede trabajar como profeta, Él puede trabajar como sanidad, Él puede trabajar como milagro, Él puede trabajar como profecía, Él puede trabajar en ti porque tú has dispuesto el corazón para que el Señor haga su voluntad sobre ti y sobre la tierra. Cuando nosotros sabemos que los dones espirituales tienen que ejercitarse. Un don, hermanos, imagínense, un atleta que hace ejercicio, se pone fuerte, pero si deja de hacer ejercicio, se pone débil. Alguien que tiene dones y los deja de ejercitar, piensa que todavía tiene los dones igual, pero no. Si no los ejercita, esos dones están débiles. Si los dones no se revocan. Pero hay mucha gente creyendo que tiene el Espíritu Santo y ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se contrista. Puedes ver gente usando a Dios de maravilla, milagros, maravillas, todo. Pero Dios de repente, hermanos, se cubre. Moisés lo hizo. Moisés subió, hermanos, al monte, y cuando bajó tuvo que ponerse un velo para que la gente no viera la gloria, el poder de Dios que estaba en él, que se reflejaba, y tenían miedo verlo. Pero Moisés se puso el velo para que la gente no tuviera miedo. Pero después de que se le fue la luz, él todavía traía el velo. La gente creía que todavía, pero hay mucha gente que todavía trae el velo, pero el Espíritu Santo ya se les fue. Se tapan con corbatito y todo creyendo, diciendo que todavía tienen, pero no tienen nada. Porque no le han dedicado tiempo, no han ejercitado, no se han humillado, han dejado que los dones, hermanos, se han dejado de subir a la montaña y creen que ya nomás porque Dios los usó, los va a tener siempre. El Señor Jesucristo a su iglesia, hermanos,
Le dijo, no se aparten de Jerusalén hasta que sean llenos. Y fueron llenos en el capítulo 1, si no me equivoco, en el capítulo 5 lo volvió a llenar, el capítulo 4 lo volvió a llenar. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo es continua. Aquí venimos a llenarnos. Aquí sentimos la presencia de Dios. Aquí nos llenamos de la gloria de Dios. Pero les voy a decir, esa llenura debe de estar todo el día. Y si no, en la noche, en la tarde, en la mañana. Pero no debemos de dejar que se vacíe esa llenura. Porque ejercitando los dones espirituales, hermanos, nosotros tenemos la revelación, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la profecía, pero tiene que ser con fe. ¿Por qué? Porque la fe nos une. La fe, hermanos, hace que nosotros haya frutos de arrepentimiento. Frutos, hermanos, que son muy notables: amor, gozo, paz, mansedumbre, humildad, templanza. Esos frutos no vienen si no tienes fe de que Dios está en ti. Y cuando Dios está en ti, tú tienes que saber que lo que oyes, que lo que hablas, que lo que escuchas, tiene que ser muy especial. ¿Qué hace un cristiano viendo una película de terror? Hipócrita. Se está llenando de porquería. ¿Y qué es lo que tiene su corazón? De lo que está lleno su corazón es de lo que habla su boca. Parecen cosas simples, parecen cosas sencillas, pero les voy a decir, Dios es serio. Lo de Dios es serio. Él es luz, Él es poder. Él lo es, hermanos. Tú puedes mentirle a Dios, no puedes. Tú puedes esconderte a Dios, no puedes. Por eso mucha gente no le conviene tener este Dios vivo que yo tengo, porque el Dios vivo que nosotros tenemos todavía no piensas y ya lo sabe. Haces algo y te contristas, pero también si te humillas, Él te perdona. Todos somos pecadores, todos tenemos defectos. Nadie puede poner los ojos en un hombre o en una mujer, sino en Jesús. ¿Por qué? Porque ese Dios que yo te estoy predicando es un Dios que vive dentro de ti si tú no dejas entrar. Es un Dios que gobierna dentro de ti. Es un Dios que no puedes esconderle nada. Es un Dios que todavía no nacías, Él ya sabía que le ibas a servir a Él. Él te trajo aquí. Eres escogido y somos bienaventurados de ser escogidos, de ser llamados a ser habitación de Jesús, a tener, hermano, la voz de Dios, a tener la visión y la revelación y discernimiento del Todopoderoso. Pero eso, hermanos, tenemos que saber que en estos tiempos dice, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que saber, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe la fe es Jesucristo. Cuando tú depositas la fe en Jesucristo, todo lo bueno, lo malo, será la honra a Jesucristo. Cuando tú depositas la fe en Jesucristo, tú no vas a echar fuera demonios, tú no vas a reprender al diablo. El que lo reprende se llama Jesucristo. El que está en ti se llama Jesucristo. Y su Espíritu de Jesús es el Espíritu que venció al diablo. Y si vive en ti, ¿quién contra ti? Vamos a ver. La enfermedad ha querido taparme, pero no va a poder taparme la boca. Vamos a ver en Romanos 1:17. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe. Se revela por fe. ¿Cómo podemos, hermanos, ver la justicia de Dios o dar la justicia de Dios si se revela por fe? Y la fe, hermanos, oíganlo bien. Tú no puedes decir yo tengo fe y depositarla en ti o depositarla en algo. La fe se deposita en la justicia de Dios. Dios es justo. Dice, y el justo por la fe vivirá. Fíjense, qué profundo está este texto. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe. Muchos quieren revelación sin justicia. Muchos quieren revelación sin fe. Muchos quieren revelación creyendo en el hombre. La fe, hermanos, es creer en el que hizo el hombre. La fe es creer en el que hizo la tierra, en el que le habla al mar y el mar le responde, en el que le habla a los vientos, en el que ordena las constelaciones, en el que ordena los tiempos. La fe, hermanos, es más poderosa cuando nosotros la depositamos en el poder de Dios. La fe se encarna cuando tú haces que esa fe viva en ti. Y cuando esa
Jesucristo me dio una revelación anoche y me dijo, mira, hay un ataque muy fuerte sobre una ciudad y está allí uno encerrado que lo quieren agarrar. Pero tú vas a ir a rescatarlo. Y Señor, si está todo rodeado, ¿yo cómo voy a rescatarlo? Hay una cosa que tú no sabes. Ellos pueden poner un chip, ellos pueden monitorearte y verte dónde estás, pero una cosa, yo, dice, tengo el secreto para burlar todo lo del hombre. Yo te revelaré desde aquí, y tú hablarás desde aquí, y yo iré desde aquí, y yo lo sacaré de aquí, y me Señor Jesucristo, gloria al Rey, gloria al Padre. Imagínense, qué poder de Dios. No iba yo a entrar, hermanos, a rescatar a la persona, no, yo iba a orar allí, y mi espíritu y Dios iban a ir allí, y lo que estaban vigilando no nos iban a ver. Yo toda la noche estuve dándole a mi Señor, ¿y cómo es eso, Señor? ¿Cómo es eso? Y me dice fácil. Es mi espíritu el que discierne, es mi espíritu el que no lo puede ver, es mi espíritu que no lo puede detener, es mi espíritu el que puede rescatar, el que puede liberar, es mi espíritu, pero se debe de encarnar en ti. Y él me está revelando lo que yo estoy predicando, que para Él no hay nada imposible, que lo único que tenemos que creer, hermanos, es que ese Cristo, por su justicia, por la fe y porque tú lo crees, Él hará lo imposible. No hay nada, hermanos. Gloria a Todopoderoso. Denle una paz a mi Padre Jesús, porque para Él la honra y la gloria. Si nosotros practicamos la justicia de Dios, por la fe viviremos. Porque Él estará en nosotros cuando nosotros practicamos la verdad, practicamos la justicia, practicamos la misericordia, practicamos la bondad, practicamos la fe. Hermanos, ponerlo en práctica es encarnarla. Cuando tú encarnas esa fe en ti, tú estás seguro que eres hijo de Jesucristo. Aunque el diablo te diga si eres hijo de Dios. Porque muchas personas te dirán, así como hablas, tú eres hijo del diablo, tú lanzas las maldiciones, tú eres esto, tú eres el otro. Y tú dices, sí, pero Cristo vive en mí. Sí, pero Cristo lo amo, pero por Cristo me rindo, pero por Cristo me quiero, por Cristo me uno, por Cristo vivo, en Cristo me revuelvo, en Cristo me hizo. Yo sé quién está en mí, yo sé quién amo, yo sé quién quiero, nadie me puede juzgar, porque uno solo vino a juzgar y se llama Jesús. Eso, hermanos, tenemos que tenerlo en cuenta, que el demonio siempre va a querer vituperar en contra de ti, la gente siempre va a querer, tu misma familia siempre va a decir, no, que mi hermano, no, que muy cristiano, y de mucha honra, porque me cuesta ser cristiano, porque yo sé que ejercitar el Espíritu de Dios dentro de mí cuesta, va en contra de la corriente, en contra del mundo, en contra de la familia, en contra de quien sea, pero primeramente está Jesucristo. Eso es, hermano, lo que es engendrar el espíritu de madurez, el espíritu de templanza, el espíritu de, hermano, de gracia. Es que tú estés seguro de a quién le has entregado todo. Es que tú estés seguro a quién le sirves. De que tú estés seguro a qué es lo que aborreces, qué es lo que abominas. Muchas veces el enemigo te va a querer desviar, te va a querer tocar, te va a querer, pero muchas veces le vas a decir, mira, demonio, a lo mejor perdí, a lo mejor vi lo que no voy a ver, a lo mejor oí lo que no voy a oír, pero yo tengo un Dios que me va a perdonar y que hoy le voy a suplicar que viva dentro de mí, que no se aparte de mí, que esté conmigo. Gloria al Rey. Vamos a ver una cita en Gálatas, si no me equivoco, 5, 22 y 23. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya ven cuál es el fruto de la fe. Mas el fruto, dice, mas el fruto del Espíritu. Ustedes saben que el Espíritu, cuando tú lo recibes por fe. Cuando tú te bautizas por fe. Cuando tú hablas en lengua, las hablas por fe. Cuando tú recibes una revelación, lo recibes por fe. Cuando tú recibes la voz de Dios, lo recibes por fe. Por eso dice, hermanos, mas el fruto del Espíritu es el amor. El amor se recibe por fe. Porque cuando tú amas a Dios, puedes amar a tus enemigos. Cuando tú amas a Dios, tú puedes perdonar hasta tus enemigos.
porque lo haces por Él. Dice el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y terminamos con fe y empezamos con fe. ¿Por qué? Porque la madurez da templanza. Porque contra tales cosas no hay ley. Porque estamos hablando, hermanos, de algo que vence el pecado, que vence el miedo, que vence el temor, que vence la enfermedad, que vence la muerte, que vence ese fruto, hermanos. Se recibe con fe, pero se debe de encarnar en nosotros. No porque te dicen, ay, que eres cristiano, ay, que le das el diezmo, ay, que el otro. Tú lo estás haciendo para Jesucristo. Y todo lo que tú haces es para Él, y tú lo haces con fe, para el autor de la fe. Sin fe no puedes ser salvo. Sin fe no puedes recibir la bendición de la sanidad, de la salvación. La fe, hermanos, es para quien lo haces. Es para quien te rindes. Es para quien le dedicas el tiempo. Es para Él, te va a bendecir. Él va a estar contigo. Él nunca se va a apartar de ti. Todo lo que tú te acerques, Él estará contigo. Él ya puso su 50%. Él ya nos mostró el camino. Él ya nos dijo la verdad. Él nos dijo cómo vencer el diablo, cómo vencer la muerte, cómo vencer el mundo. Ahora nosotros necesitamos que agarrarnos de Él y no soltarnos. Con Él somos más que victoriosos. No está en mí, está en ti, está en ti, está en ti tener ese Dios, está en ti tener ese poder, está en ti tener esa gracia, está en ti tener esa gloria, está en ti ser hijo de Jesucristo. Por eso busquen los frutos, busquen el amor, busquen la paz, busquen la templanza. Es difícil. Si yo cuando entro en guerra, hermanos, estoy en guerra, es guerra, aunque sea espiritual, yo estoy brincando y ya sé que sigue. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. No puede ser fácil estar en guerra y decir, amén, que caigan los demonios, amén, no, que caigan los ángeles. En Marcos 11, 21 y 22. Amén. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Fíjense lo que Jesús les dijo. Pedro se admiró porque dijo, Señor, la higuera que tú maldeciste se secó. Es que Dios tiene poder también para maldecir. Si un brujo satanista está duro y duro y no deja a los hijos de Dios, nosotros no pedimos nada, pero cuando Dios dice, se queda seco, se queda tieso, se queda en cama, porque nosotros no quitamos la vida. Dios da vida, pero también castiga. Secó la higuera. Y Pedro le dijo, Jesús le dijo a Pedro, le dijo, tener fe en Dios. No crean, hermanos, que lo que la secó, hermanos, fue que Jesús dijo, fue Dios que estaba en Jesús. Por eso digo, tener fe en Dios. Dice, porque si tenemos la fe en Dios, porque yo puedo tener fe, hermanos, pero no es igual a que Dios esté en mí. Dios estaba en Jesús. Jesús y Dios eran mismos. Nosotros ya no tenemos excusa. También Dios nos dio su espíritu para que nosotros como hijos del hombre tengamos ese Dios que tiene Jesús. Y por eso dijo, Jesús le dijo, porque si tenemos la fe de Dios, nuestras palabras tendrán el mismo efecto que Dios viviendo en la tierra. Jesús vino a hacer cosas que no podían hacer los saduceos, fariseos, no podía hacerlo nadie. Él vino sanando, liberando, vino perdonando. Él vino, hermanos, hasta en sus mismos días de reposo. Él hacía, ¿por qué? Porque Él era el Dios del reposo. Porque era el Dios, hermanos, que podía trabajar cuando Él trabajaba. Dijo mi Padre y yo trabajamos diario. Diario. El Señor Jesucristo vino a infundirnos esa fe. Que si nosotros tenemos esa fe, que Dios está en nosotros, y no dudamos. Si me dices, esa mata sécate, se seca. Porque tú bien sabes que no es tu fe, que no eres tú, que es Dios viviendo en ti. Y eso, hermanos, le tiene miedo el diablo. El diablo tiene miedo que la iglesia se dé cuenta, toda la iglesia se dé cuenta que nos han lavado el coquito como cuando nos bautizaron de niños, que les echan el coquito y le lavaron el coco, porque han creído en la teología. Esto, hermanos, no. El niño cuando nace y ya anda pidiendo teta. También los hijos de Dios, los cristianos, cuando nacen, se alimentan de la palabra, se alimentan, hermanos, de lechita.
vida, pero van madurando, van creciendo, van tomando alimento sólido y les han detenido el alimento sólido porque les han metido temor, y el temor es del diablo. Nosotros no tenemos miedo, porque les voy a decir, porque si Jesús está con nosotros, si vive en nosotros, se encarnó en nosotros, si mora en nosotros, si habla en nosotros, si se mueve en nosotros, si camina en nosotros, entonces esa fe se encarnó en nosotros y ese Espíritu Santo es el que hace las cosas y no nosotros. No somos nosotros, no. Jesucristo es el Dios de Dios. Gloria a Dios. Por eso vemos tanto poder. Porque hay dones, hermanos, de sanidad, hay dones de libertad, hay dones, hermanos, de milagros. Son instantáneos. Los milagros, hermanos, viene la gente y en ese ratito se endereza. Y en ese ratito pero hay sanidades donde Dios ve el corazón de las personas. Y la persona es invisible. Vino y no pasó nada. Pero si esa persona sigue viniendo, el Señor ya la sanó. En un tiempecito más va a estar bien. Porque así son las sanidades, para que ellos se entreguen a Dios, para que ellos crean en Dios. Dios no hizo nada, hermano. Los fariseos decían, haz señales. Dice, yo no haré ninguna señal. Gente, hermanos, que no creía, quería señales. Dice, no les daremos que la señal de Jonás. Y esa señal está aquí. La única señal es que Jesucristo venció la muerte y resucitó. La señal de Jesús es destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dice, lo que hicieron en 40 y tantos años, Él lo hizo en un solo día. Este es el templo de Dios. Ahora tú eres el templo de Dios. Gloria al Rey. Vamos a ver otra cita en Mateo 17. Esa es la que vimos. 17, 20 y 21. Amén. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género de demonios no sale, miren hermanos, cuando hay poca fe, no ayunas, no oras, no lees, no reprendes. Porque hay poca fe. La fe se aumenta, hermanos, cuando uno se alimenta del Espíritu. La fe se aumenta cuando uno, hermanos, bebe de esa agua, come de ese pan. El Espíritu se fortalece. Hay hermanas, hermanos y hermanos que duermen con la tele prendida, pero tienen la Biblia hablando toda la noche. Su alma se alimenta, se levantan fuertes. En la mañana, hermanos, le dan gracias en la mesa y en la noche vuelven a poner su Biblia. Toda la alma en la noche se alimenta de lo que tú le des. Tú dices, yo no sé leer, ponla allí. En vez de ver tu novela, pon la Biblia. En vez de ver la película, pon la Biblia. Para que tu espíritu esté fuerte, para que tu alma y tu fe crezcan, para que tú puedas tener, hermanos, porque no podemos descuidar, hermanos. Porque dice el Señor, fíjense lo que le dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Qué es un grano de mostaza, hermanos? Es una semilla tan pequeñita. Es la fe que se siembra en tu corazón. Pero se hace un árbol tan grande que hasta mira los pájaros del cielo en él. Porque la semilla, Dios la compara como el Espíritu Santo. Es tan pequeña, pero tan poderosa, que si tuvieras la fe como un granito de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete, y el monte se moverá. Porque ese granito de mostaza se llama Jesucristo. Porque esa semilla se llama el Espíritu Santo. Eso es lo que nos falta. Que sembremos la semilla en donde se debe sembrar. Esa fe, hermanos, no es nuestra fe. Es la fe de Abraham. La fe de Abraham no es de Abraham. Él tuvo la promesa de que todos nosotros seríamos incontables. Somos hijos de fe, somos hijos de Abraham. Vino Jesús, hermanos, que era la semilla de mostaza. Entonces esa semilla ya se iba a sembrar en nuestros corazones. La fe, hermanos, encarnada. La fe, hermanos, arraigada, cimentada y fundada en nuestras vidas, en nuestro corazón, para que nosotros podamos dominar entre el mundo, entre los demonios, entre los placeres y todo lo de la tierra, pudiendo, hermanos, tener esa semilla, dando el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, mansedumbre, humildad, templanza, dominio propio. Esa semilla, hermanos, se siembra cuando tú dejas que tu corazón empiece a orar, empiece a leer,
empiece a ayunar, empiece a postrarse y a saber a quién le danza, a quién le baila, a quién le aplaude, por quién come, quién gime. Y les voy a decir, cuando esa semilla está sembrada en tu corazón, no entran la semilla del diablo, porque la simiente del diablo tiene una semilla también. Se llama cizaña. La cizaña a veces está junto con la iglesia, está junto, porque la cizaña es como el trigo, igual que el trigo. Tú ves la cizaña, tú ves el trigo y se parecen igualitas. Pero hay una cosa, la cizaña no da fruto y el trigo sí da fruto. Y la semilla de Dios da fruto. Cuando tú tienes esa semilla en tu corazón, no sabes por qué te empieza a caer mal el pecado. La oscuridad no te gusta, te empiezas a buscar la luz de Jesús. Cuando esa semilla empieza a dar fruto en ti, las cosas viejas pasaron y todas son nuevas. Esa semilla se debe de sembrar en cada uno de nosotros. Vamos a ver otra cita en Marcos 11:23. Amén. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esa es una promesa muy poderosa, ¿se fijan? Yo no sé quién quiere hambre de Dios, yo no sé quién. Pero yo les voy a decir, esto es para los hambrientos, para los sedientos. Esta promesa es muy poderosa, dice. Es una promesa, hermanos, muy, muy grande. Dice, porque de cierto os digo, que dijere a este monte, quítate, es un demonio, y échate en el mar, vete al mundo donde viniste, y no dudar en su corazón, porque si tú tienes la fe de Dios en tu corazón, no vas a dudar que el que dijo eso fue Dios, no fue tú. Esas palabras solamente las obedece al demonio cuando es Dios viviendo en ti. Y si creyeres, dice, que será hecho lo que dices, lo que digas, le será hecho. Por eso hay miedo cuando alguien se pone con un verdadero cristiano. Porque si ese cristiano abierto un juicio contra ti, es peligroso. Cualquier cosa que digas, dice aquí, será hecho. Lo que digas, le será hecho. Tenemos que cuidar nuestra boca, en poder soltar una maldición, en poder soltarle, como antes habían dicho, que te vaya bien y que te machuque el tren. Imagínense un siervo de Dios diciendo eso, y donde le habla por teléfono, no machucó el tren y su sangre cayó sobre ti. Mejor no hablamos, porque esto dice que toma poder la palabra de Dios en nosotros. Es una promesa, hermanos, de Cristo en nosotros, que si no dudamos de nuestro corazón, hermanos, ¿por qué no hay duda en su corazón? Porque nuestro corazón es como la conciencia. Si tú sabes quién vive en ti, quién mora en ti, si tú sabes que Dios está en ti, tu corazón se hizo poderoso en Cristo. Porque hay una conciencia que puede platicar con Dios. Hay una conciencia que puede decirle a Dios, acompáñame. Saben que todas las personas que tienen fe y se levantan en la mañana y dicen, Dios, acompáñame, voy a mi trabajo. Dios, voy a hacer esta compra. ¿La hacemos? Señor, mire, porque el que tiene a Dios tiene que tomar en cuenta primero a Dios para cualquier cosa. Y eso empieza a crecer cuando nosotros, hermanos, vemos que todo lo que le pidemos a Dios, hermanos, en nuestro corazón creyendo, Señor, voy a comprar esto. El Señor dice que sí, lo compras y da resultado. Cuando tú le dices al Señor que todas las cosas que son imposibles para Él son posibles, Señor Jesucristo, usted me dice, yo tengo fe en usted, Señor Jesucristo, hay cosas imposibles que la gente no cree, pero si usted me dice, yo voy a ese lugar y predico su palabra. Y aunque no crean, de allí sacar usted algo, y dice, Señor, ve, yo voy contigo. Habla de mí, y yo de allí servirá a juicio, y el que no me crea, y el que te crea a ti, es mi palabra, y el que te crea los amaré, y al que te crea me libertaré, al que te crea lo traeré, pero al que no te crea, también lo quitaré. Qué importante, y qué promesas tan poderosas tiene Dios para nosotros. Vamos a leer otra cita en Lucas 13, 18 y 19. Amén. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compraré? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo andaron en sus ramas. ¿Qué es semejante, hermanos, al reino de los cielos? Dice allí que el reino de los cielos, dijo el Señor, explicó, es como una semilla de mostaza. Es como el Espíritu Santo.
Es el reino de los cielos sembrado en tu corazón. Y dice que es semejante a un grano de mostaza. Miren, nadie echa de ver, pero yo te voy a decir, el corazón ya está sembrando esa semilla. Esa semilla ya se está sembrando. Yo no sé quién venga a ignorar lo de Dios, pero los que no vieron ignorar lo de Dios, se sembró. Está sembrada. Esa semilla es bien fácil de sembrarse, ¿saben cómo? Creyendo, en fe. Tienes que creer que esa semilla está ya dando cosecha, ya está cultivándose. ¿Por qué? Porque ¿cómo se cultiva esa semilla? Por medio del Espíritu Santo, Él la riega. Mientras más entramos en su presencia, cuando hermanos apartamos para Dios en fe, el Señor Jesucristo está sembrando una promesa de poder. El que bendice a Dios, bendice a su descendencia. El Señor Jesucristo siempre prometió que la descendencia de Abraham sería bendecida por fe. El Señor Jesucristo le prometió a David que de toda su descendencia, hermanos, sacaría reyes y le sostendría, porque el rey David vendrá a reinar otra vez. Cuando tú le sirves a Dios, el Señor Jesucristo, así como tú lo coronas con coronas de justicia, con coronas de amor, con coronas de paz, con coronas de misericordia, todo lo que tú hagas para otra persona lo haces para Dios. Y cuando Dios venga, nosotros lo vamos a coronar con una corona de justicia. Las coronas, hermanos, de los que vienen a coronar a nuestro rey, somos nosotros. ¿Con qué corona vas a coronar al rey? ¿Le vas a coronar otra vez con una corona de espinas, de mentiras, de hipocresía? Esa corona no, va para el otro rey. Nuestras coronas son de justicia, de amor, de paz, de bondad, de fe, de agradecimiento. Nuestras coronas, hermanos, son las que nosotros estamos guardando en nuestro corazón como una semilla de mostaza para coronar a nuestro rey. Gloria al rey. Gloria al rey. ¿Cuál leímos? Lucas 13. Vamos a Lucas 5, 17. Amén. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Fíjense nomás, estaban los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, estaban los judíos y Jesucristo en medio de tanta incredulidad. Es pecado la incredulidad. En medio de tanta incredulidad, dice que el poder de Dios para sanar está en él. Yo te voy a decir, ese poder sanador está en nosotros. Ese poder en medio de los incrédulos, en medio de los idólatras, en medio de los satanistas, está un poder. Y ese poder es el poder para sanar. Es el poder para echar fuera demonios. Es el poder para liberar. Es el poder, hermanos, que el Señor le ha otorgado a los que creen en Él. Es el poder que mi Padre Jesucristo quiere depositar en los que creen en Dios vivo. En un Dios que hermanos, que es el Dios de lo imposible. Pero se necesita agradar a Dios. El justo por su fe vendrá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe, hermanos, es de que tú tengas a Jesucristo dentro. El Espíritu de Dios dentro. Esa es la fe. No puedes tomar el granito de mostaza. No puedes llevarte esa fe a tu casa si la casa no es de Dios. Tu corazón es la morada, es la casa de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Dios. Él nos llamó para ser el cuerpo de Dios. Tendremos visión, revelación, voz de Dios, discernimiento, tendremos milagros, prodigios, señales, maravillas. Porque un hijo de Dios, hermanos, no lo manda Dios con las manos vacías. Los hijos de Dios, hermanos, tienen el gran poder para sanar. El gran poder que Dios tenía allí para efectuar las cosas, de que Él estaba seguro que el Padre y Él uno son. Yo te voy a decir, ese Padre y yo uno somos. Ese Padre y tú uno somos. Tú tienes un Padre de justicia. Tú tienes un Padre de poder, de bondad. Tú tienes un Padre de fe, de amor. Tú tienes un Padre diferente. Aunque hemos tenido un Padre, hermano, que nos engendró. Pero hay un Padre sobre todos los padres, hermano, que ha creído en que tú puedes servirle a Dios. Tú puedes estar contigo. Él ha confiado en Dios lo mejor. Gloria al Rey. Si crees en Dios, no lo escondas. Estamos deteniendo, hermanos, el pueblo de Dios está contento por su venida. El pueblo de Dios, hermanos, quiere que Dios venga ya por su iglesia. El pueblo de Dios gime por la justicia. El pueblo de Dios, hermanos, quiere
su evangelio por toda la tierra. Y si no se ha publicado, es porque los cristianos tienen miedo a hablar la verdad. Es porque los cristianos tienen miedo a mostrar el poder. Es porque los cristianos, hermanos, se han encerrado en 4 paredes haciéndole caso a un domador de leones que le dice: no hablen, no digan, no oren, no ayuden, no hagan. Ya eso se acabó. El poder de Dios, hermanos, no sujetó a Pablo, no sujetó a Pedro, no sujetó, hermanos, a Juan, no sujetó a ningún apóstol, porque ellos no estaban sujetos a una religión. Ellos tenían una relación y una comunión con Dios, que podían hablar, hermanos, y podían, si los detenían en un lado, se iban a otro lado. Y si había idolatría, hermanos, en Efesios, ellos de todas maneras aquí sacaban pueblo, aquí sacaban hijos de Dios. Y te voy a decir, así sea este pueblo, muy idólatra, pero aquí en abunda la maldad, abunda la bendición, sobreabunda la bendición. Hay poder en Jesús. Vamos a ver otra cita, si no me equivoco. Salmos 41. Salmos 41, 3 y 4. Amén. Jehová nos sustentará sobre el lecho del dolor. Nos sustentará. Morirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿En dónde está Jehová? ¿En dónde está Dios? En nosotros. Ahora dice: Jehová los sustentará. Dice: Jehová los sustentará sobre el lecho, o sea, que estés acostado. El lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma. Porque es muy importante primero sanar el alma. Dios siempre sana primero lo interior. Lo interior, hermanos, lo de dentro. Porque hay mucha gente, hermanos, que se viste de luz y es oscuridad. Pero te voy a decir, cuando Dios primero te sana por dentro, te viste de luz. Y aunque te vean negro, aunque te vean feo, pero por dentro está el amor. Por dentro está, hermanos, la justicia. Por dentro está la vida eterna. Nada te puede matar, nada te puede destruir. Aunque te aflijan, aunque te entristezcas, aunque hay días tristes, hay días afligidos, hay días, pero todos los días está Dios contigo. Es un proceso, hermanos. Pero ahí dice, hermanos, los milagros van más allá, hermanos, de la sanidad. Suavizan los males, sí, mientras recobramos la salud. ¿Para qué? Porque los milagros son poderosos, pero la sanidad, hermanos, dice que suaviza, quita tu dolencia y te va. Pero hay un propósito de Dios, porque la sanidad es poco a poco. Eso es, hermanos, para que nosotros aprovechemos la oportunidad de rendirnos ante Dios. Hay personas que vienen, hermanos, llegan y la sana el Señor, y mañana están igual, y piensan que falló Dios o falló. No, Dios es sabio. Lo que Dios está haciendo, hermanos, es que tú confíes. Si ella te sanó, el único que te puede sanar se llama Jesucristo. Pero si tú ya te cansaste de que te sane hoy y mañana estés mal y luego te sale a sanar y luego es un proceso que Dios está haciendo en tu corazón. Es un proceso, es una oportunidad para conocer a Dios, para rendirte a Dios, para amar a Dios, para suplicarle a Dios, porque hay personas, hermanos, que si tienen un tumor y si vienen aquí el tumor ya no crece, piensan que no sirvió lo de aquí, pero cuando Dios hace una sanidad, las cosas ya no crecen, y en vez de crecer se van quitando, se van quitando, se van quitando, se van quitando. Y si Dios usa los doctores para que te lo desquiten, porque es carne, y te lo quita, y si Dios quiere te lo quita así, es un milagro. Pero es para que sigas a Dios, es para que tú te humilles a Dios. No es para solucionar un problema y ya salí de mi problema y ahora me voy a las danzas, ahora me voy para donde yo me dé la gana. No, si Dios te está sanando poco a poco, eres bienaventurado. Porque no nomás está sanando tu cuerpo, está sanando tu alma. Y está sembrando la semilla de fe, está sembrando la semilla de salvación. Él está viendo no nomás por ti, está viendo por tu alma. Está haciendo que tú no te inclines ante el hombre, no. Porque Dios te está mostrando que solamente Él te puede sanar, que solamente Él te puede bendecir, que solamente Él te puede cambiar, que solamente Él te puede destruir las cadenas, la raíz, la hechicería, la maldición que está en tus generaciones, para que tú seas un ejemplo y les puedas dejar a tus hijos lo mejor. Súper, pero le vamos a dejar lo mejor a nuestros hijos.
Vamos a ver otra cita en Isaías 57, 18. Amén. He visto sus caminos, pero le sanaré y le postraré y pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Fíjense, Dios, veremos a veces como yo decía, no, yo soy bueno, yo era muy fumador de cosas malas, pero yo decía, yo soy bueno. ¿Por qué Dios me trata así? Me enferma a mi esposa, me enferma a mí, me enferma. ¿Yo qué he hecho? Lo único malo que tengo es, bueno, ni les cuento, tener una lista así. Pero yo decía, pero yo soy bueno. ¿Qué tiene que ver lo que tú tienes que ver? ¿Qué tiene que fumar lo que no tiene que fumar? ¿Qué tiene que hacer lo que... Pero soy bueno, soy trabajador, le doy de comer. Dios los puede sostener. No es porque tú les des, Dios tiene que te dar. Sin ti de todos comían y crecían. Lo que pasa es que Dios estaba tratando. Y cuando los hermanos dice, he visto sus caminos, nuestros caminos eran torcidos. Pero el Señor dice, he visto sus caminos, pero la sanaré. Es una ciudad. Y le pastorearé. Todavía dice, te sano y soy tu pastor, y soy tu padre, y soy tu amigo, y soy tu criado. Soy todo lo que tú quieras. Pero primero te voy a sanar. Dice, te sanaré y te pastorearé y le daré consuelo. Fíjate, todavía te va a consolar. Es el consolador, es el Espíritu Consolador. Y a su enlutados. O sea, no nomás a ti, sino que a toda tu casa, a todos tus muertos, a todos los que están vivos pero están muertos, porque no conocen a Dios, están muertos. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando nos trae a este lugar, no nos trae a cualquier lugar, no. Porque les voy a decir, hay un pueblo de una manada pequeña, de un pastor grande. Y esos pequeños son, hermanos, porque les gusta la obediencia. Todo el pueblo de Dios que sacó de Israel se rebelaron. Vieron milagros, vieron prodigios, vieron señales, vieron maravillas. Les dio de comer, les dio todo. Pero ellos desconfiaron. ¿Y por qué fue? Dios les tenía una tierra prometida. Pero yo te voy a decir, Dios te tiene una tierra prometida también a ti. Y Él no falla. Y si Él te quita el enlutado, te sana, Él te perdona, es para que entres a su reposo, es para que entres a esa tierra prometida. Es para tu bien, no te está quitando tiempo, no te está quitando dinero, no te está quitando nada, todo es de Él. Pero sí, hermanos, tenemos que ver que no solo los milagros son los que nos hacen cambiar, es más el amor. Es más poderoso, por eso Dios es amor. Capernaum, dice la ciudad, Dios se enojó porque hizo tantos milagros que la gente era de que ya estuvieran arrepentidos a sus pies. Pero él dijo, con todos los milagros que hice aquí, es para que todo el pueblo, pero han endurecido su corazón. Los milagros no hacen que cambie la gente. Lo único que hace que cambie la gente, hermanos, es el amor. Y el amor tiene la verdad. Y la verdad trae justicia. Y la justicia trae sanidad, trae perdón de pecados, trae libertad, trae sanidad a tu alma, a tu corazón, a tu espíritu. Es algo, hermanos, muy poderoso lo que Dios nos está dando en este lugar. Y lo está llevando a cabo, ¿por qué? Porque al diablo le queda poco tiempo y el diablo lo sabe. Pero también dice que vamos a predicar la verdad. Y la verdad nos hará libres. Vamos a ver en 2 de Reyes 2:21. Amén. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Miren,